Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 91. Conspiración. El incidente de Okutama no se había resuelto del todo. Incluso al final, nadie supo quién había colocado las marionetas allí. Solo después de reagruparse con Toudou Touka, Charles se enteró de que ella también se había encontrado con marionetas de su lado. Según su análisis, el titiritero tendría que estar escondido a por lo menos 20 kilómetros de distancia. Normalmente, un titiritero solo podía controlar sus creaciones a varios metros de distancia. Incluso entre la élite, quienes podían controlar a varias decenas de metros eran escasos. Ni siquiera Toudou Touka podía imaginar quién podría ser capaz de manipular marionetas a 20 kilómetros de distancia. Pero eso tendría que ser un problema para más tarde. Impulsados por Touka, el grupo primero escoltó a la enferma Estella de vuelta a la montaña. Tras un examen médico, se confirmó que no era más que un simple resfriado de verano. Gracias a su formidable constitución, Estella ya se había recuperado casi por completo. Al menos habían descubierto la verdad tras el gigante de Okutama, así que no había motivo para quedarse más. El grupo regresó a la academia Agun de inmediato. Para cuando llegaron, ya era muy de noche. Sin embargo, Charles notó que Ikki Kurogane no estaba en el dormitorio. Incluso a la mañana siguiente, cuando Charles despertó, la ropa de cama de Ikki seguía limpia e intacta. Era evidente que no había regresado en toda la noche. Cuando Charles salió, sintió algo aún más extraño: los estudiantes que pasaba susurraban y lo señalaban. Siempre había sido una figura popular en Agun, especialmente después de su racha invicta en los partidos de selección. Antes, sus ojos estaban llenos de admiración y respeto. Ahora, sin embargo, se mostraban cautelosos. Algunos incluso lo miraban con abierta repugnancia. A Charles no le preocupaba cómo lo miraban los demás. Lo que le intrigaba era lo que había cambiado. Era temprano, más temprano de lo que la mayoría de los estudiantes estarían despiertos, pero parecía que estaban esperando solo para echarle un vistazo. En el camino, Charles se topó con Estella. Su aspecto enérgico no indicaba que hubiera estado gravemente enferma el día anterior. Ella también presentía que algo no iba bien. Inclinándose, preguntó: ¿pasó algo? Todo el ambiente en la escuela se siente raro. Charles respondió con un encogimiento de hombros impotente: hemos estado juntos todo el tiempo. ¿Cómo iba a saberlo? Pero Ikki no regresó anoche. Tengo el presentimiento de que está relacionado. Vamos a preguntarle a Shizuku. Ah, cierto. Tu compañera de cuarto es Kagami, ¿verdad? ¿Te dijo algo? Estella negó con la cabeza. Para cuando Kagami regresó, yo ya estaba dormida. Y cuando desperté, ella seguía dormida. No he tenido oportunidad de hablar con ella. Charles asintió. Muy bien, vamos a ver a Shizuku. Los dos fueron al dormitorio de Shizuku. Al llamar, fue Arisuin Nagi quien abrió. Shizuku no estaba a la vista. ¿Dónde está Shizuku? Tenemos que preguntarle algo, dijo Charles directamente. Nagi suspiró. Parece que no sabes qué pasó. Echa un vistazo a esto primero. Ella le entregó su manual de estudiante a Charles, quien lo tomó y vio que estaba abierto en la página de noticias. Bueno, vaya, esa es una acusación bastante grave, comentó Charles con sarcasmo tras leer el titular: un espía de una gran nación se infiltra. Un traidor del país más bajo se confabula con el enemigo. Charles no necesitó más pistas para saber a quién se refería el artículo. Sobre todo con la foto bajo el titular. Era una foto de él y Ikki entrenando juntos por la mañana. Alguien se había esforzado por ocultar la imagen de Estella. Y aunque sus ojos estaban pixelados, cualquiera que estuviera familiarizado podía distinguir fácilmente quién estaba en la imagen. La esencia del artículo era la siguiente: alguien de una poderosa nación aliada había entrado al país con pretextos legítimos, con la intención de espiar. Y peor aún, un traidor le había entregado información de inteligencia nacional y de la alianza. Aunque no se mencionaron nombres explícitamente, era claramente obvio que la historia era sobre Charles e Ikki. Nagi dijo ayer, el comité de ética de la alianza se llevó a Ikki para interrogarlo. Shizuku estaba muy preocupada, así que fue a casa a ver qué podía hacer. Esto es indignante. Charles jamás sería un espía. Estella fue la primera en expresar su enojo. Para ella, los espías eran personas despreciables que sobrevivían gracias a la mentira y el engaño. Charles no podía ser uno de ellos. Charles suspiró. Claro que no.
Y quien escribió esto probablemente lo sabe. ¿Quieres decir que alguien hizo esto a propósito? ¿Pero por qué? Charles sonrió fríamente. Vine a este país y me matriculé con toda honestidad. ¿Qué clase de información secreta podría obtener en la academia aún? Escribir algo tan absurdo en las noticias. Claramente tiene otro propósito. Hizo una pausa y luego continuó pensativo. ¿Y no te diste cuenta, Estella? El supuesto espía del artículo soy yo. Pero al único que se llevaron fue a Iki. Y nada menos que por el comité de ética. Se supone que ni siquiera deben lidiar con traidores. Los caballeros mágicos, e incluso los caballeros estudiantes sin licencia, disfrutaban de considerables privilegios. Muchos civiles dudaban de si merecían tales derechos. El comité de ética existía para examinar la conducta de los Blazers y emitir orientación o acciones disciplinarias cuando fuera necesario. En otras palabras, eran la policía militar de los caballeros mágicos. Charles lo pensó mejor. Quien inventó esta historia claramente quería que Iki se fuera, y le dio al comité de ética una excusa para llevárselo. Pero el interrogatorio por sí solo no serviría de mucho. Aunque Iki aún no era un caballero con licencia, el comité no tenía autoridad para imponer un castigo excesivo. Todos los Blazers de Japón estaban bajo la jurisdicción del cuartel general de la Alianza de Caballeros Mágicos. Ni siquiera alguien tan poderoso como el jefe de división Kurogane podía castigar a alguien sin una causa justificada. ¿De verdad intentarían derribar a alguien con una acusación de espionaje tan endeble? Los líderes de la alianza no eran tontos. Además, si realmente estuvieran tratando esto como un caso de traición, entonces habrían sido enviadas las propias fuerzas de seguridad del país, no el comité de ética. Lo que dejó solo una explicación plausible: alguien de alto rango del comité de ética estaba detrás de esto. Dado lo que Iki había compartido sobre su pasado, Charles sospechó que esto podría ser obra de su padre. Si era cierto, significaba que su padre estaba seriamente decidido a impedir que se convirtiera en un caballero mágico. Pero ya sea que el cerebro haya sido el padre de Iki directamente o no, fue un movimiento cruel y extremo. Quienquiera que planeara esto definitivamente no se conformaría con detener a Iki. Tenía que haber algo más. Charles supuso que podrían intentar sabotear a Iki en los partidos de selección. Gracias a los anuncios previos de Toudou Touka, la graduación de Iki ahora dependía completamente de convertirse en el rey de la espada de las 7 estrellas. Si interrumpieran ese proceso, la graduación de Iki quedaría invalidada y él se vería obligado a abandonar el camino de un caballero mágico. En cuanto a cómo pretendían hacerlo, Charles no tenía idea. Pero una cosa era segura: lo que fuera que estuvieran planeando, no era nada que pudieran permitirse hacer con tanta luz. Capítulo 92. Dilema y oportunidad. Después de salir del dormitorio de Shizuku Kurogane, Charles y Estella se dirigieron a ver a Kurono Shinguji. No había forma de que acciones tan crudas y despreciables pudieran escapar a la atención de esa mujer, pero ni siquiera ella podía detener las operaciones de la rama de la alianza. Más tarde, cuando Shizuku regresó a la escuela, Charles y los demás se enteraron de la situación completa con respecto a Iki Kurogane. Aunque lo llamaban interrogatorio, en la práctica, Iki estaba recluido. No se permitían visitas. Es más, el comité de ética lo sometía a interrogatorios de alta intensidad a diario. Salvo tortura física, era indistinguible de un abuso directo. Kurono había presentado múltiples protestas ante la alianza, pero ninguna había recibido respuesta. Lo único que podía hacer ahora era asegurarse de que Iki no fuera derrotado injustamente ni saboteado durante los partidos de selección. Gracias a sus esfuerzos, se acordó que los oponentes de Iki podrían ser enviados a la sucursal para el partido, acompañados por un maestro que actuara como árbitro. Quien asumió esa tarea no fue otro que su profesor de aula, Yuri Oriki. Pero cuando Oriki regresó, Charles notó inmediatamente que algo andaba mal con su expresión. Sintiendo que algo andaba mal, preguntó con urgencia: señora Oriki, no me diga. ¿Iki perdió? Oriki estaba claramente preocupada y ni siquiera reaccionó cuando Charles le dijo el apodo de señorita Yuri que ella usualmente insistía usar. ¿Eh? Ah. No, ganó el partido. Es solo que... Charles la interrumpió, muy serio. Hay algo raro con el estado de Iki, ¿verdad? ¿Qué le hicieron? Oriki dudó un momento y luego dijo. Iki está muy mal. Su complexión es horrible y ha estado tosiendo constantemente. Parecía que tenía mucho dolor. ¿Se resfrió? Si aún así logró ganar, es impresionante, dijo Estella, recordando su propia enfermedad reciente. Pero Charles frunció el ceño.
Señora Oriki, soy su amigo. Necesito saber la verdad. Por favor, dígamela. Como alguien que prácticamente había vivido en hospitales, Oriki sabía más sobre enfermedades que nadie. Su vacilación había sido demasiado sospechosa, y Charles la detectó de inmediato. Esta vez, Oriki dudó aún más. Pero quizás agobiada por algo, finalmente dijo: tengo que informar a la presidenta. Hablamos de esto más tarde, ¿de acuerdo? Aunque no obtuvo una respuesta directa, Charles ya entendió lo que Oriki estaba a punto de decir. Sus puños apretados crujieron audiblemente y su furia burbujeó tan intensamente que luchó por mantener su poder bajo control. Pero entonces una mano cálida agarró la suya. Al levantar la vista, Charles se encontró con los ojos preocupados de Estella. Soltando los puños, Charles murmuró: gracias, Estella. Ya me he calmado. Estella suspiró aliviada. ¿Y ahora qué hacemos? No creo que podamos ayudar a Iki. Charles empezó a pensar. Realmente no había una buena solución para esto. Era claramente una trampa, así que cualquier defensa que Iki ofreciera sería ignorada. Solo tenían que demorarlo y seguir atormentándolo hasta que se derrumbara. Con el tiempo, incluso si lo liberaran, podría estar demasiado destrozado para llevar una vida normal. O peor aún, podrían llevarlo deliberadamente al límite y luego usar ese colapso para tildarlo de verdadero traidor. Considerando lo viles que habían sido sus métodos hasta el momento, tal posibilidad no podía descartarse. Los cerebros detrás de esto fueron la rama japonesa de la Alianza de Caballeros Magos. Ni las vías legales ni las negociaciones lograron que liberaran a Iki. Y la violencia tampoco era una opción. Iki lo había soportado todo hasta ahora para convertirse en un caballero mago. Que abandonara todo eso ahora y se uniera a la rebelión sería inaceptable. Mientras lidiaba con este dilema, el manual del estudiante de Charles recibió un mensaje de Kurono Shinguji. Ella lo citó de inmediato a la oficina del director. Charles sospechó que se había producido un gran avance y fue directamente allí con Estella. Efectivamente, Kurono tenía buenas noticias. Pequeño mocoso, parece que tus mentores te aprecian mucho, ¿eh? Dijo con una sonrisa burlancia. No entiendo, director. ¿Qué quiere decir? Kurono respondió: justo hoy, el templo Shenlong presentó una protesta ante la alianza por haber sido difamado como espía. Exigen una disculpa oficial de la sucursal japonesa por los problemas causados. Si se niegan, Shenlong Temple ha declarado que prohibirá a todos los Blazers japoneses participar en la Copa Dousin por riesgo de espionaje. Charles sintió una cálida oleada en el pecho. Nada era mejor que recibir el apoyo del hogar ante la adversidad. Agradeció en silencio una vez más al gran anciano y comenzó a pensar en cómo esto podría cambiar la situación. Una cosa era segura: la amenaza del templo Shenlong se tomaría en serio. La sucursal japonesa tendría que responder. Si Charles fuera oficialmente absuelto de los cargos de espionaje, la supuesta colusión con un espía de Iki ya no sería válida. En ese momento, Kurono podría lograr su liberación. Pero Charles no tenía intención de quedarse sentado esperando. No confiaba en la integridad de la sucursal japonesa. Necesitaba sacar a Iki cuanto antes. Las acciones del templo Shenlong no solo lo habían protegido, sino que también habían abierto una grieta en el bloqueo. La mente de Charles ya estaba acelerada. Estella, ¿dónde está Kagami? Necesito su ayuda con algo. Akai Shimamoru bajó de su coche privado, con el sudor ya corriéndole por la frente. El verano en Japón no era amigo de alguien de su tamaño, y en cuanto salió del vehículo con aire acondicionado, el calor lo golpeó como un muro. Secándose la frente con un pañuelo, murmuró quejas sobre por qué el estacionamiento tenía que estar tan lejos de la entrada de la sucursal. Pero pensar en el mérito que estaba a punto de obtener le levantó el ánimo rápidamente. Pronto, se liberaría del comité de ética y se encaminaría hacia mayor autoridad y poder. En ese momento, un niño con sombrero para el sol salió corriendo desde un costado y chocó contra él. El muchacho inmediatamente hizo una reverencia y se disculpó profusamente, visiblemente nervioso. Akai sí quería regañar al pequeño mocoso, pero hoy estaba de buen humor y decidió demostrar la magnanimidad de un futuro pez gordo. Después de una breve charla, despidió al niño con un gesto y se dirigió al edificio, habiendo ya olvidado el incidente. El muchacho, una vez lo suficientemente lejos, se quitó el sombrero y reveló su rostro. Era Alicia Riswin. Abriendo su manual del estudiante, se puso en contacto con Charles. Está hecho. El objeto ha sido colocado en el objetivo. Eres increíble, Alice. De verdad te debo esto, dijo Charles con sinceridad. De verdad, no había nadie más de su lado que pudiera haberlo logrado, excepto Alice. No es nada.
Lo hice por Shizuku, después de todo. Alice agregó: no sé qué estás planeando, pero asegúrate de sacar a Iki de allí. Lo haré, respondió Charles con firmeza, sin dudarlo. Capítulo 93 Contraataque Capítulo adicional 1 Charles dejó su manual del estudiante y se giró para ver la expresión preocupada de Estella. Charles, ¿estás seguro de que esto va a funcionar? Con una sonrisa, Charles respondió. La rama japonesa fue la primera en usar la opinión pública para desprestigiar a Iki. Pero los tiempos han cambiado. Esos viejos cabrones todavía creen que la opinión pública solo se controla con el poder. Ya es hora de que aprendan que es un arma de doble filo. Esa era la estrategia que Charles había elegido. En su vida anterior, había vivido en la era de la información, donde incluso el jefe de una granja de trolls entendía la manipulación de la opinión pública mejor que estos supuestos políticos. Charles no estaba a ese nivel, pero aún así sabía exactamente cómo luchar contra ellos. Akai Mamoru estaba fuera de la oficina del director de la sucursal, aseándose con esmero. Solo después de confirmar que no había nada fuera de lugar, llamó a la puerta. Adelante. La voz era tan fría y sin emociones como siempre. Akai empujó la puerta y entró. Kurogane Gensai no estaba en su escritorio, estaba de pie junto a la ventana, mirando el paisaje urbano de Shibuya. Maestro Gensai, Akai Mamoru infiel. Gensai se giró, fijando su mirada en Akai. Akai, ¿cómo va ese asunto? A pesar del aire acondicionado, gotas de sudor corrían por la frente de Akai. Perdóname, maestro. Ese inútil se está volviendo extremadamente testarudo. Quizás necesite un poco más de tiempo. ¿Tiempo? Gensai soltó un resoplido frío. ¿Crees que aún tienes tiempo? Arrojó un documento sobre la mesa. Esto acaba de llegar del cuartel general de la Alianza. Léalo. Akai lo recogió y examinó su contenido. Mientras leía, el sudor le corría por la cara. Esto. ¿Cómo pudo pasar esto? Gensai continuó: no necesito explicártelo con claridad. Si esto no se soluciona con rapidez, no solo el cuartel general nos pedirá cuentas, sino que incluso los Blazers aquí presentes empezarán a objetar. Akai no era idiota. Comprendía lo grave que se había vuelto la situación. La razón por la que Nango Inshiro inspiraba tanta reverencia entre los Blazers de Japón no era simplemente porque tenía 92 años, sino porque era el único ganador japonés de la Copa Doushin, el único que había obtenido el título de Doushin. Akai apenas podía imaginar cómo reaccionarían los Blazers si descubrieran que su plan les había costado la oportunidad de competir. Incluso si conseguía el poder que tanto anhelaba, esos Blazers militantes jamás lo perdonarían. Así que, por el bien de su propio futuro, tuvo que terminar con esto inmediatamente. Secándose la frente, Akai dijo: no se preocupe, maestro Gensai. Ese mocoso está casi al límite. Acabaré con esto lo más rápido posible. La expresión glacial de Gensai lo aplastó, su mirada como un tornillo de banco. Pues ponte manos a la obra. Pero Akai, si dejas pasar esta oportunidad, no le eches la culpa a nadie más. Akai lo comprendió. Su ambición se había cumplido plenamente. Y si no podía resolver el asunto de Iki Kurogane, sus esperanzas de tomar el poder se desvanecerían. Hizo varias reverencias y salió de la oficina de Gensai. Una vez fuera, su expresión acobardada se transformó en una expresión sombría y hosca. Atrapado en esta situación sin salida, no se atrevió a resentirse con Gensai ni con el templo Shenlong en el extranjero. Toda su ira y odio se habían centrado en Iki Kurogane. Al entrar en el ascensor, presionó el botón del piso B10, el del comité de ética, un lugar eternamente envuelto en oscuridad. Director. Un hombre con traje rojo vio a Akai y se inclinó profundamente. El traje rojo era el uniforme del comité de ética de Japón. Por ello, los casacas rojas habían sido despreciados durante mucho tiempo entre los Blazers del país. Akai asintió levemente. ¿Dónde está Kurogane? El subdirector lo está interrogando según sus instrucciones. Pero, como siempre, no arroja muchos resultados. Akai sonrió con crueldad. Llévame con él. Se nos acaba el tiempo. En el estacionamiento de la sede de la sucursal, una camioneta sin nada destacable permanecía tranquilamente. Dentro del vehículo, Stella observaba nerviosa a Charles, aterrorizada de que pudiera perder el control y saltar para aplastar a ese despreciable bastardo gordo. Pero la furia apenas contenida de Charles tenía una causa simple: la voz que salía de la intervención telefónica prácticamente estaba desafiando los límites de cualquiera que considerara a Iki Kurogane un amigo.
Aplastó la lata de refresco en su mano y el líquido restante se escapó entre sus dedos. Charles dejó escapar un profundo suspiro, dejó caer la lata destrozada y dijo: No te preocupes. Le prometí al director que no me precipitaría. Pero ahora. Veamos si disfrutan del regalo que preparé. En este mundo, los poderes psíquicos y la tecnología coexistían, pero los lasers que ejercían habilidades sobrenaturales siempre habían menospreciado la ciencia. Después de todo, las armas científicas no podían compararse con habilidades poderosas. Solo ciertas tecnologías médicas, como las cápsulas de regeneración, se consideraban dignas de desarrollo. La historia había demostrado que la guerra era el verdadero catalizador del avance tecnológico. Desde la perspectiva de Charles, era un milagro que este mundo hubiera alcanzado los niveles tecnológicos modernos. Pero aún así, la tecnología no se había quedado atrás, había evolucionado hacia una era de la información igual que su vida anterior. Y en cualquier época de rápido desarrollo, siempre hubo gente que se quedó atrás. Esto fue especialmente cierto en un país insular como Japón. Así, mientras las altas esferas lideradas por Gensai Akashi todavía permanecían ajenas al asunto, un artículo periodístico, respaldado por pruebas de audio, había comenzado a propagarse por Internet como un reguero de pólvora. Como no se difundió a través de los medios de comunicación oficiales, cuando se enteraron ya era demasiado tarde para silenciarlo. Gensai estaba sentado en su oficina, escuchando el informe de su subordinado. Incluso él no pudo evitar mostrar un destello de furia al enterarse de lo grave que se había vuelto la situación. Cogió el teléfono y marcó. Akashi. Ven a mi oficina. Ahora. Del otro lado de la línea, Akashi casi dejó caer su teléfono del susto. Él había visto esta noticia maliciosa antes que el propio Kurogane, y la grabación de audio que la acompañaba lo señalaba claramente como el autor intelectual. Naturalmente, todo fue obra de Charles. Él mismo escribió y publicó el artículo. La primera mitad resumió los acontecimientos anteriores, como habían arrestado a Iki y la protesta dominante del templo Shenlong. La segunda mitad fue la especulación del editor. Charles no expuso toda la verdad. En cambio, elaboró una narrativa plausible, enmarcada como una conjetura. La sucursal japonesa quería extraerle al estudiante de intercambio las artes marciales secretas del templo Shenlong. Por ello, lo acusaron falsamente de espionaje para justificar el interrogatorio. Pero no se atrevieron a hacerlo abiertamente. En cambio, arrestaron a su amigo japonés, con la intención de usarlo para implicar al estudiante de intercambio. Pero el estudiante japonés era un verdadero guerrero. Incluso bajo cruel tortura, se negó a traicionar a su amigo. La grabación era la prueba, un fragmento de audio del interrogatorio de Iki. En él, los oyentes podían oír al comité empleando no solo insultos y amenazas, sino también coacción e incluso violencia. ¿Conspiración de los poderosos? ¿Un héroe trágico e inquebrantable? Mucho más convincente que la verdad. En un instante, la opinión pública se volvió contra los altos mandos. El pueblo japonés, gobernado durante mucho tiempo desde arriba, aprovechó la oportunidad para expresar su frustración en línea. En comparación con las palabras de las élites, ellos prefirieron esta verdad en la que creían. Charles no podía liberar a Iki directamente. Ese era el precio de la vida bajo estas reglas. Pero esas mismas reglas también ataban a Gensai Akashi. Y ahora Charles estaba ansioso por ver cuánto tiempo podrían mantener a Iki encerrado bajo este tipo de presión. Capítulo 94. Pilar del Corazón, Japón, Tokio. Nivel subterráneo B10 de la sede de la sucursal japonesa de la Alianza de Caballeros Mágicos. Los convocados por el Comité de Ética nunca fueron tratados con amabilidad. La habitación donde Iki Kurogane estaba retenido era estrecha y oscura, como un ataúd. Y llevaba allí, solía calcular el paso del tiempo con la luz cambiante que entraba por la diminuta ventana, apenas lo suficientemente grande como para que cupiera una cabeza humana. Pero a medida que su condición empeoraba, había perdido por completo la noción del tiempo. Iki estaba seguro de que no era solo un resfriado de verano lo que lo había dejado tan débil. Apenas le daban comida ni agua de diario. Y las reacciones en su cuerpo. Probablemente se debían a algún tipo de droga, similar a las que se usaban para quebrar a los prisioneros durante los interrogatorios. Pero lo que realmente quebró a Iki no fue el tormento físico. Tosiendo violentamente, esbozó una sonrisa amarga. El golpe más duro no había venido de la tortura o el hambre, sino de las palabras de su propio padre, Kurogane Gensai. Iki aún podía escuchar esas palabras frías y despiadadas resonando en su mente. Incluso la persona más fuerte sigue siendo humana.
Incluso él anhelaba el reconocimiento de los demás, especialmente el de sus padres. Pero Gensai había destrozado esa última y frágil esperanza que persistía en lo más profundo de su corazón. Como padre, Gensai no sentía nada por él. Ni siquiera la decepción por expectativas incumplidas, sino un completo desapego emocional. Y eso fue lo que más devastó a Iki. Como jefe de la familia Kurogane y líder de los Blazers de Japón, Gensai gobernó su organización según una filosofía de jerarquía. Evitar la ambición indebida y vivir dentro de las propias posibilidades, ese es el camino hacia la felicidad para la mayoría de las personas. Ese era el credo de Gensai. Y el ascenso de Iki a la fama desafió directamente esa creencia. No todos eran como Iki, capaces de trascender su mediocridad. Gensai creía que aferrarse a sueños vanos y a una confianza infundada solo perjudicaba al individuo y a la organización. Pero para Iki, esa fría lógica no significaba nada. Solo sentía la desesperanza de ser arrojado al abismo. Una vez creyó que, incluso si su padre nunca lo decía en voz alta, todavía había algún vínculo entre ellos que un día se entenderían. Pero Gensai lo había dejado claro. Incluso la idea de cuidarlo era, a su juicio, una tontería. La base mental de Iki se había derrumbado, y había quedado destrozado. Había considerado darse por vencido y hundirse en un pozo sin fondo de desesperación. Pero en esa oscuridad, una voz llegó a él. Entonces supongo que ahora somos rivales. Sí, aunque su propio padre no creía en él, había alguien que lo reconocía como un rival digno. Si pierdes contra alguien más, no te perdonaré. No podía perder. No ante esta clase de conspiración. No tenía derecho a enfrentarse a alguien que lo reconociera si cedía. Pase lo que pase, no lo olvides, tú eres el rival que he aceptado. Iki abrió sus ojos inyectados en sangre, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No podía rendirse. No lo olvidaría. Alguien aún esperaba arreglar las cosas con él. La puerta se abrió. Akai Shimamoru entró vistiendo su uniforme rojo del comité de ética. Bueno. Felicidades. Tú, inútil fracasado, has pasado el interrogatorio del comité de ética. Eres libre de irte. Iki se quedó mirando la cara sonriente de Akashi. No iba a creer que este cerdo lo dejara ir tan voluntariamente. Debía de haber otra trampa escondida tras esa sonrisa empalagosa. Efectivamente, Akashi continuó, escuché que tu objetivo es el título de Rey de la Espada de las 7 Estrellas en el torneo de este año. Felicidades, estás un paso más cerca. Se acerca tu último partido en el torneo de selección de la Academia Agun. Gánalo y clasificarás para representar a la Academia. Iki lo adivinó. Si Akashi sonreía así incluso mientras lo liberaba, entonces su oponente final debía ser monstruoso. Para una final, tiene que ser alguien especial. El presidente del Consejo Estudiantil, quien quedó en cuarto lugar el año pasado en el Festival de Arte de la Espada de las 7 Estrellas, Raikiri Toudou. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo ahora? ¿Estás pensando en rendirte, fracasado? Así que ese fue el golpe final que Akashi había preparado, usar Raikiri como la espada para cortar el camino de Iki como Blazer de una vez por todas. Iki ya había visto el poder del presidente del consejo estudiantil en el partido de Shizuku. Siendo sincero, incluso si estuviera en su mejor forma, el resultado contra Toudou sería incierto. Y en su estado actual, apenas en pie, parecía desesperado. Pero Iki se puso de pie, estabilizando su cuerpo tembloroso apoyándose contra la pared. Entiendo. ¿Puedo irme ya? Su voz era tranquila, firme ante la batalla que se avecinaba. Akashi, sorprendido de que Iki no reaccionara como esperaba, dejó de sonreír falsamente. Enfadado, espetó, a ver cómo le ganas a Raikiri. ¿Sigues soñando con convertirte en el rey espada de las 7 estrellas? Estás acabado. Ni siquiera te graduarás, y mucho menos te convertirás en un caballero mágico. Iki ignoró por completo su balbuceo y se tambaleó fuera de esa celda de la prisión. Sin importar quién fuera el oponente, había prometido no perder. Así que derrotaría a todo enemigo en su camino, hasta encontrarse ante el rival que lo había reconocido. Academia Agun. Oficina del director. Charles, Stella y los ejecutivos del consejo estudiantil se habían reunido después de ser informados por el director Shinomiya sobre el oponente final de Iki. Shizuku golpeó sus manos sobre el escritorio. No. Mi hermano está en un estado lamentable. ¿Cómo podría vencer al presidente del consejo estudiantil? Había escuchado el audio que Charles había traído. Y además de su rabia hacia Akashi, su corazón estaba lleno de preocupación por Iki.
Con solo escuchar su voz en la grabación, podía notar lo mucho que se había deteriorado su cuerpo. Habiendo luchado contra Touka, Shizuku sabía mejor que nadie lo fuerte que era Raikiri. Este no era un combate cualquiera, el futuro de Iki estaba en juego. Por supuesto, no podía mantener la calma. Shinomiya frunció el ceño. Debo disculparme. Nunca imaginé que llegarían tan lejos. Charles podía sentir que incluso Shinomiya estaba a punto de explotar de ira. Según el cronograma del partido, Iki ni siquiera debía enfrentarse a Touka. Pero el calendario publicado decía lo contrario. Claramente, su purga no había sido lo suficientemente exhaustiva, aún quedaban personas leales a la dirección de la rama en Agun. Esto era obra suya. No podía desviar la culpa. Por su descuido, Iki estaba acorralado. Shizuku se volvió hacia Touka. Presidente, ¿de verdad va a aceptar este duelo injusto? Touka bajó la cabeza. Lo siento. Como presidenta del Consejo Estudiantil, no puedo rechazar un partido que ya se ha publicado. Entonces tal vez, justo cuando Shizuku estaba a punto de decir algo más, Charles la interrumpió. Shizuku. No lo digas. La presidenta tiene sus razones para pelear. Sabía que pedirle a Touka que tirara el partido sería egoísta. Pero le dolía profundamente quedarse de brazos cruzados. Al ver a Shizuku morderse el labio con frustración, Charles dijo suavemente: puede que sea de mala educación decir esto delante del presidente, pero creo en Iki. Ese hombre no perderá aquí. Capítulo 95. El partido comienza. El largo torneo de selección para los representantes de la Academia Agun finalmente había llegado a su ronda final. Después de más de una docena de combates quedaron 12 concursantes invictos, y de este grupo se decidirían los 6 finalistas que avanzarían al Festival de Arte de la Espada de 7 Estrellas. Entre estos 6 enfrentamientos, el más esperado con diferencia fue el choque entre el Peor y Raikiri. Iki Kurogane siempre había sido un punto focal de discusión en la Academia Agun. Desde el comienzo de los combates de selección, a pesar de ser un Blazer de rango F, había derrotado consecutivamente a luchadores de primer nivel como un Terry Speed Junkie. Continuó su racha ganadora con aplomo, derrotando oponentes con habilidades muy superiores a las suyas. Tal como Gensai había temido, muchos habían comenzado a idolatrar a Iki Kurogane. El reciente incidente de espionaje solo había echado más leña al fuego, colocándolo en el centro de la atención pública. Ahora todos estaban pendientes de si Iki lograría otro milagro en este último encuentro. Sobre todo porque su oponente era nada menos que el estudiante más fuerte de la Academia Toudou Touka. El público estaba entusiasmado por ver hasta dónde podría llegar el Peor. Charles había despachado a su propio oponente en tan solo 3 segundos y se había asegurado su lugar como representante. Luego, se dirigió a la arena donde se llevaría a cabo el combate de Iki, esperando la llegada de su amigo. Como era de esperar, este partido atrajo muchísima atención. El estadio estaba abarrotado. Charles ni siquiera pudo encontrar un asiento. Shinomiya Kuroko lo vio y le indicó que se acercara a un lugar debajo de la plataforma de observación. Pensé que estarías en la entrada con Shizuku, esperándolo. Charles negó con la cabeza. No hace falta. Ya le pedí a Shizuku que le pasara mi mensaje a Iki. Le dije que lo esperaría aquí mismo. Nishigami Nene se abanicó con un abanico plegable y bromeó: ¿ustedes dos realmente son amigos cercanos, eh? Nene entendía bien su vínculo. Después de todo, ella y Shinomiya Kuroko compartían una amistad similar. En ese momento, una voz desagradable los interrumpió: vaya, vaya. Todos parecen muy tranquilos, ¿verdad? Los 3 se giraron para mirar, mostrando un desagrado manifiesto. El dueño de la voz no era alguien a quien les alegrara ver. Era Akai Shimamura, vestido con su habitual traje rojo del comité de ética, y con su cuerpo en forma de barril se contoneaba mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. Ah, qué tiempo tan sofocante tenemos hoy. Nene bromeó bruscamente: ¿qué trae al tanuki rojo por aquí? Akashi, imperturbable ante sus mordaces palabras, rió entre dientes. Oh, no seas tan hostil. No estoy aquí por mi cuenta. Estoy aquí con un invitado. Me lo encontré por casualidad y me pidió que lo guiara. Ah. Maestro, por aquí. En ese momento, el grupo finalmente notó al anciano que seguía a Akashi. Había una razón por la que Akashi mostraba tanta deferencia al anciano bajito con el kimono tradicional y el escudo familiar. No era una persona común. Ah, por fin te encontré. Esta escuela es demasiado grande. No podía distinguir la izquierda de la derecha. Parecía un abuelo bondadoso y perdido. Pero nadie en su sano juicio lo trataría como a un hombre común. ¿Eh?
Viejo cascarrabias. Nene reaccionó con más fuerza. Era alguien a quien conocía muy bien. Era su mentor, el Blazer en activo más antiguo de Japón, el dios de la guerra Nangou Inotsugu, de 92 años. Jo, jo, jo. Mi discípulo favorito sigue siendo tan mordaz como siempre, pero eso es lo que te hace tan adorable. Nene, a quien Shinomiya solía llamar una acusación de exposición indecente andante, no se parecía en nada a su yo habitual. Ahora parecía una niña tímida. Qué lindo, mi trasero. No seas asqueroso, libertino. Nangou se volvió hacia Shinomiya. Kuroko, también ha pasado tiempo. La última vez que te vi, todavía te balanceabas con esa barriga. ¿El parto fue bien? Shinomiya rió entre dientes. Sí, gracias por tu bendición. Finalmente, la mirada de Nangou cayó sobre Charles. Eres el chico de Shinryuji, ¿no? Charles asintió. Así es. Es un honor para mí estar a tu cuidado. Nangou hizo un gesto con la mano. Por favor, no hace falta. El anciano Shinryuji me ayudó mucho en su día. Esto es solo una pequeña retribución. Ah, sí, ¿cómo le va al viejo últimamente? Charles sonrió. Sigue lleno de vida, sobre todo cuando nos da una conferencia. Su voz estremece las montañas. Jaja. Él también solía regañarme. Conozco tu dolor. La reputación de Nangou como maestro era bien merecida. Sus 92 años de vida avalaban su vasta experiencia y sabiduría, que empleó con destreza para establecer rápidamente una buena relación con Charles. Shinomiya luego preguntó entonces, ¿qué le trae por aquí hoy, maestro Nangou? Él respondió, ¿por qué si no? Vine a ver la gran pelea de Touka, claro. Podría esperar hasta el torneo principal, pero en cuanto supe que su oponente era Kurogane, no pude evitar venir. Touka Toudou, al igual que Nene, fue discípula de Nangou. Su Raikiri surgió de la fusión de la técnica de espada Otokiri de Nangou con su propia habilidad. Y Nangou tenía una conexión de larga data con la familia Kurogane. Hace décadas, Nangou y el hombre que luego sería conocido como el gran héroe, Kurogane Ryouma, habían alcanzado prominencia en el mundo Blazer de Japón. Compitieron, lucharon codo con codo en el campo de batalla y alcanzaron la fama juntos. Fueron camaradas y rivales de toda la vida. Ahora, al oír que su discípulo se enfrentaría al descendiente de su antiguo rival, ¿cómo podría Nangou no venir a verlo con sus propios ojos? Pero maestro Nangou, interrumpió a Kaishi de repente, es muy posible que el partido de hoy se cancele. La expresión de todos cambió inmediatamente. ¿Qué dijiste? Shinomiya frunció el ceño. La malicia de Akaishi era palpable, lo que hizo sonar las alarmas en su corazón. En ese momento, la transmisión del estadio se resonó en todo el estadio. Atención a todos los espectadores, el combate programado entre los contendientes Iki Kurogane y Touka Toudou está a punto de comenzar. Sin embargo, Iki Kurogane aún no se ha presentado en la sala de preparación. Según el reglamento del partido de selección, si Iki Kurogane no se presenta en 10 minutos, será descalificado por incomparecencia. Disculpen las molestias. ¿No dijo el presidente Akaishi que acompañaría personalmente a Iki hasta aquí? Por eso rechazó nuestra oferta de ir a verlo. La voz de Shinomiya temblaba de furia contenida. Akaishi sonrió. Ay, ay. Mis más sinceras disculpas. Lo olvidé por completo. Pero no está lejos de la sede de la sucursal. Puede tomar un tren él mismo, ¿verdad? Añadió con una sonrisa siniestra, eso es, si no se ha desplomado en el camino por sentirse enfermo. Maldita sea. Debería haberlo sabido. Shinomiya estaba furiosa. Jamás debió creerle ni una sola palabra a ese vil hombre. Iki ya iba a enfrentarse a Touka en un estado de ruina. Y ahora este cobarde intentaba impedirle siquiera llegar al combate. Shinomiya levantó su puño, lista para invocar su dispositivo y aniquilar a este bastardo en el acto. Pero Nene la detuvo y le dijo con frialdad: Kuroko, no pierdas la calma. Pase lo que pase, Iki ya aceptó el duelo. Tenemos que llevarlo a cabo. Si quieres matarlo, hazlo después de que todo haya terminado. Su tono era gélido y lleno de intenciones asesinas, pero aún así calmó a Shinomiya. Charles, por otro lado, estaba realmente impresionado de que Akaishi todavía pudiera reír mientras era atacado no por uno, sino por dos ex-Blazers que ocuparon el tercer lugar en el ranking mundial. Podía sentir su intención asesina. Era real. Sin importar el resultado de este combate, no perdonarían a Akaishi. Nangou se giró hacia Charles. No pareces muy preocupado. ¿No se supone que eres amigo de ese chico Kurogane? Charles sonrió. Porque sé que no perderá ante algo así. Estará aquí.
Y ganará. Y la fe de Charles no fue infundada. Apenas unos minutos después, la transmisión del estadio anunció la llegada de Iki Kurogane. El partido finalmente estaba a punto de comenzar. Capítulo 96 Sorpresa Capítulo adicional 2 La puerta roja de la arena se abrió y Toudou Touka salió, con su arte noble Narukami ya manifestado. Mientras el locutor presentaba a la presidenta del consejo estudiantil, Charles estaba mucho menos interesado en la transmisión que en conocer el estado actual de Touka. Touka le había pedido previamente a Kurogane Shizuku que convenciera a Iki de abandonar el combate. Aunque no podía rechazar una pelea oficialmente organizada, no deseaba enfrentarse a un Iki enfermo en el campo de batalla. Ella no quería matar a Kurogane Iki. Así es, esta gentil y maternal presidenta del consejo estudiantil no se convirtió en la más fuerte de la academia aún a través de la amabilidad, ni tampoco quedó en cuarto lugar en el Festival de Arte de la Espada de 7 estrellas con misericordia. La violencia es la esencia de un blazer. Touka tenía otra faceta cruel y feroz. Y normalmente no mostraba ese lado menos que se lo tomara en serio. Ahora, Charles podía percibir esa seriedad en ella. Esa intensidad concentrada. Era evidente que no se contendría. Podría matar a Iki en esta pelea. Al otro lado, la puerta azul se abrió y Kurogane Iki entró en la arena. Sus pasos eran firmes y mientras entraba al estadio, todos sintieron algo inusual. Su apariencia no había cambiado. Su expresión era tan tranquila como siempre. Sin embargo, una aura abrumadora y aterradora lo rodeaba, inquietando a toda la arena. Esta fue la respuesta de Iki Kurogane a una batalla en la que podría morir, una respuesta forjada en la determinación. Nangou Inotsugu murmuró: ya veo. Así que este es el oponente de Touka. Es un chico bastante impresionante. Charles asintió. Sí. Iki ha decidido morir. Esa determinación está devorando incluso al público. Nangou dejó escapar un suspiro de admiración. ¿Quién hubiera pensado que la familia Kurogane aún tenía un hombre como este? Esta pelea va a ser algo especial. Shinomiya Kuroko, sin embargo, frunció el ceño. Pero la resistencia de Iki ya está al límite. Como mucho, puede blandir su espada una o dos veces. La determinación por sí sola no será suficiente. Todos lo sabían, vencer a Toudou Touka se reducía a una cosa: superar su técnica, Raikiri. De hecho, el invicto Raikiri podría ser contrarrestado. Por supuesto, no a través de la supresión de fuerza bruta como Charles había considerado una vez, ni a través de la ventaja de alcance como Moroboshi Yuda usó en el festival del año pasado. Esas no eran opciones disponibles para Iki. Iki había pensado durante mucho tiempo qué hacer si alguna vez se enfrentaba a Touka. Al fin y al cabo, el Raikiri era esencialmente un Batoujutsu, una técnica de desenvainado de espada. Era más peligroso antes de desenvainar la espada. Tras el desenvainado, no se podía volver a usar. En una pelea prolongada, al tentar repetidamente a Touka para que usara Raikiri o sus otras artes, podría crear una oportunidad fugaz. Ese momento era su única oportunidad de victoria. Pero todos en las gradas conocían esa estrategia, y también sabían que Iki no tenía la resistencia para llevarla a cabo. Vamos adelante. Sonó el timbre del estadio. El partido había comenzado. Iki no eligió una batalla interminable como todos esperaban. En cambio, su cuerpo comenzó a emitir luz mágica. Era Itoshura, su técnica definitiva, que solo podía usar una vez al día. Esta carta de triunfo era la única razón por la que la gente creía que Iki tenía una oportunidad contra Touka. Pero nadie esperaba que lo tocara desde el primer segundo. Itoshura solo duró un minuto. Con esa decisión, Iki no tuvo escapatoria. Charles lo notaba: Iki no usaba ninguna estrategia esta vez. Esa aura abrumadora no era un engaño. Nadie había derrotado jamás a Toudou Touka a corta distancia. En cuanto entrabas en su rango, estabas en su dominio. Pero Iki iba a atravesar ese dominio. De frente. Séptima espada secreta, destello de trueno. Iki desató su corte más rápido, una espada demasiado rápida para que el ojo humano la pudiera seguir, como un rayo que atravesara el cielo en un instante. Este fue el primer y último golpe de Iki en el combate. Terminaría la pelea con un solo golpe contundente. Pero su oponente era Touka, conocido como Raikiri, la espada que corta el rayo. Touka, sabiendo muy bien que Iki había llegado a su límite, podría haber esquivado el golpe y dejar que se agotara. Pero ella también percibió la determinación de Iki. Ante un oponente como este, jamás podría optar por retirarse. Había entrado en sus dominios. Era un desafío formal y apropiado. Naturalmente, ella respondería con su mayor fuerza.
Abrió las piernas, canalizó electricidad hacia su funda y se preparó para dibujar con Raikiri. Raikiri. Poniendo en juego su honor y sus cargas, ambos se encontraron en un enfrentamiento verdadero y justo. Todos los que estaban observando ya podían ver el resultado cuando se desataron los ataques. Ambas técnicas eran rapidísimas, pero el Raikiri de Touka tenía una ligera ventaja en velocidad. Acabaría con Iki, sin duda. Iki también lo sabía. Pero no creía que perdería. Itoshura liberó todo su poder en un minuto. Pero no necesitó un minuto completo. Un segundo fue suficiente. Vista, oído, tacto, gusto, olfato, todo era innecesario. Incluso respirar y el latido del corazón eran irrelevantes en ese instante. Vertió toda su resistencia, magia y el poder de cada célula de su cuerpo en ese único segundo. Este fue el poder del avance de Iki, comprimir el estallido de un minuto de Itoshura en un segundo. Su nombre Ito Rasetsu. 8 espadas secretas, hoja del vacío. Charles se puso de pie de un salto, como si acabara de presenciar lo imposible. El corte de Iki atravesó la espada de plasma de Touka y luego destrozó a su Narukami en el mismo golpe. Todos sabían que las artes nobles eran manifestaciones del alma. Un arma mágica física debía ser irrompible. El propio Intetsu de Iki, por ejemplo, podía soportar toneladas de presión sin deformarse. ¿Cómo podría él tener el poder de atravesar el Narukami de Touka? Pero la prueba estaba ante ellos. Con su arte noble destruido, Touka perdió el conocimiento y se desplomó. Charles se aferró a la barandilla, con los ojos abiertos por la emoción. No esperaba que Iki ofreciera una actuación tan impactante. Ito Rasetsu era deslumbrantemente poderoso, pero lo que realmente conmovió a Charles fue la técnica especial que Iki había incorporado en ese corte final. Charles lo sintió. En ese último golpe, el flujo de energía de Iki había cambiado. Al manipular su ki, había lanzado un golpe muy afilado cargado de magia comprimida. No es de extrañar que hubiera destrozado el arte noble de Touka. Este movimiento tenía un aura letal que incluso Charles consideraba peligrosa. Y pensar que Charles fue quien le enseñó a Iki a controlar su ki. Sin embargo, Iki tomó eso y creó una técnica que incluso superó las expectativas de Charles. Claro, Charles había enseñado técnicas de ki a los monjes de Shinryuji, pero ninguno de ellos había desarrollado algo parecido a esto. Pero tenía sentido. Mientras esos monjes ya estaban ocupados perfeccionando sus artes marciales y habilidades innatas, Iki, limitado por su talento natural, aprovechaba cualquier oportunidad para fortalecerse. Solo alguien como él podría descubrir una técnica que ni siquiera Charles había imaginado. Lo creó solo para mí. Susurró Charles, y luego sonrió. Realmente no me decepcionó. Lo que Charles no sabía era que, en la saga de Black Clover que se perdió antes de reencarnar, existía una habilidad similar. La usaban los hechiceros de la tierra natal de Yami, la Tierra del Sol, y se conocía como Zeten. Capítulo 97. Entrenamiento y ataque sorpresa. El largo torneo de selección de la Academia Agun finalmente había llegado a su fin, y se determinaron los representantes oficiales para el Festival de Arte de la Espada de 7 Estrellas. Muchos se sorprendieron por la ausencia de selecciones esperadas como Toudou Touka y Usamaru Renren. Los 6 representantes seleccionados fueron Charles, Stella, Kurogane Iki, Arisuin Nagi y el único miembro restante del consejo estudiantil, Kidega Haruka. El último puesto lo ocupó Yabureki Kyou. Yabureki Kyou y su hermana gemela Yabure Botan tuvieron mucha suerte y no encontraron oponentes fuertes hasta la ronda final de la selección. Desafortunadamente, la suerte de Yabure Botan se acabó cuando se enfrentó a Charles, quien terminó el partido en solo 3 segundos. Tras el torneo, la escuela celebró una ceremonia oficial de nombramiento. Ante la mirada de todo el alumnado, Toudou Touka entregó personalmente la bandera de la escuela a Kurogane Iki como representante de la Academia Agun. La ceremonia se celebró una semana después porque Iki había enfermado gravemente durante su combate contra Touka y había usado imprudentemente Ito Rasetsu. Incluso con la ayuda de una cámara de regeneración, tardó una semana entera en sanar por completo. Mientras tanto, el detestable Akaza Mamoru había desaparecido por completo de la vista pública. Tras el combate, intentó atacar a Iki, gravemente herido, pero fue alcanzado por la técnica Blazer de Shinomiya Kuroko. Nadie sabía a dónde lo habían desterrado, y a juzgar por la expresión de Shinomiya, probablemente no regresaría jamás. La ceremonia de nombramiento finalizó a finales de julio, justo cuando comenzaban las vacaciones de verano. Pero quienes pasarán la selección no tendrían descanso. El Festival de Arte de la Espada de las 7 Estrellas estaba programado para comenzar a mediados de agosto, a la vuelta de la esquina.
Como es costumbre en Japón, los participantes de torneos tan importantes deben someterse a un entrenamiento intensivo previo al evento. A menudo, el entrenamiento sería supervisado por blazers oficiales de la Unión Koch, lo que lo convertía en una valiosa oportunidad para hacerse más fuerte. Normalmente, los representantes de la academia aún entrenarían en el campo de entrenamiento de Odawara. Pero debido a los recientes ataques de titiriteros de origen desconocido allí, Shinomiya Kuroko contactó a la Academia Chimon y organizó un campamento de entrenamiento conjunto. Por parte de Agun, los 6 representantes estuvieron acompañados por miembros del consejo estudiantil que actuaron como coordinadores y compañeros de entrenamiento. Kurogane Shizuku también se unió, sirviendo como blazer de tipo agua para apoyo médico. Lo más sorprendente, quien dirigía este entrenamiento era nada menos que el dios de la guerra Nangou Inotsugu. Todos estaban atónitos y emocionados por su presencia. Nangou estaba más que capacitado para entrenar a estos jóvenes blazers. Pero Charles tenía otros planes, llevó a Estella a las zonas montañosas más allá del campo de entrenamiento. La batalla entre Kurogane Iki y Toudou Uka había despertado algo en muchas personas, entre ellas Estella. Estella comprendió claramente que ambos eran más fuertes que ella. Contra ninguno de los dos, no tenía ninguna posibilidad de victoria. Y el entrenamiento ordinario no la ayudaría mucho ahora. Para lograr un salto masivo de fuerza en tan poco tiempo, necesitaba despertar su verdadero poder. Así, Charles y Estella comenzaron un régimen de entrenamiento especial. Estella nunca había despertado completamente su poder, en parte porque nunca había comprendido verdaderamente su naturaleza. Pero había otra razón: su poder era demasiado fuerte. Para protegerse, lo había sellado inconscientemente. Charles se enteró de su pasado cuando el poder de Estella despertó por primera vez, sus propias llamas la quemaron gravemente. La gente creía que no era apta para convertirse en una blazer. Pero no se rindió. Mediante un entrenamiento doloroso y persistente, aprendió a controlar su poder. Así nació la princesa Carmesí. Pero en ese proceso, su verdadero poder permaneció sellado. Aunque ahora tenía la fuerza física para manejarlo, el sello subconsciente no se rompió tan fácilmente. Y la única manera de romperlo era a través de una inmensa presión, quizás incluso una crisis de vida o muerte, para activar sus instintos de supervivencia y forzar la liberación. Faul, ahora restaurado a un tamaño de más de 10 metros, desató un aliento abrasador hacia Estella. Incluso el suelo se cristalizó bajo el intenso calor. Este era el poder de Salamandra, el espíritu elemental del fuego del origen primigenio del mundo. Estella esquivó la respiración y saltó hacia Faul en el aire. Pero la cola de Faul azotó el aire, golpeando a Estella y lanzándola contra un acantilado. El impacto destrozó la pared de la montaña. Charles simplemente observaba en silencio. Después de todo, él era quien había enviado a Faul contra ella. Le preguntó a Estella: ¿por qué estás tan desesperada por hacerte más fuerte? Anteriormente había dicho que era porque no quería decepcionar a los ciudadanos que habían depositado sus esperanzas en ella. Pero más tarde, dio una respuesta diferente. La muchacha quería permanecer orgullosa al lado de aquel a quien amaba, no como alguien que necesitaba protección, sino como alguien que podía ser su fuerza, alguien irreemplazable. Su determinación era tan firme que Charles no pudo rechazar su deseo de fortalecerse. Así que, hasta que ella se lo pidiera, no le ordenaría a Faul que se detuviera. ¿Pero se rendiría tan fácilmente? Charles ciertamente no lo creía. 10 días pasaron volando. Estella entrenaba cada día hasta agotar por completo su resistencia, necesitando que Charles la llevara de vuelta al dormitorio. Los demás representantes no tenían idea de qué tipo de entrenamiento estaban haciendo los dos. Kagami y sus compañeros periodistas de la academia una vez intentaron investigar el valle donde entrenaban Charles y Estella, pero regresaron con las manos vacías. Según Kagami, cuando ambos estaban entrenando, ese valle se volvió como el infierno mismo, completamente inaccesible. Y cuando terminaron, lo único que se pudo ver fue devastación, como las consecuencias de un desastre natural. Su entrenamiento continuó incluso después de que terminara el entrenamiento conjunto de 10 días. Estella había despertado su verdadero poder, pero aún no podía controlarlo. Así que su entrenamiento tuvo que continuar. Ambos decidieron quedarse en las montañas un tiempo más. Shinomiya Kuroko apoyó plenamente la idea. Como solo tomaban prestada la región montañosa, no habría problemas. Habían planeado seguir entrenando indefinidamente, pero un incidente inesperado interrumpió su plan. El mismo día que Kurogane Iki y los demás regresaron a la academia aún, ocurrió algo extraño.
Esa mañana, cuando ya todos habían subido al autobús, Charles sintió de repente la presencia de alguien en el cobertizo de almacenamiento de cal en polvo utilizado para marcar el campo. Arrancó violentamente la cerradura de la puerta del almacén y encontró a Kagami atado dentro. Tan pronto como le quitó la mordaza de tela, Kagami exclamó: Charles. Vuelve rápido a la academia Agun. Alice está actuando de forma extraña. Planean atacar la academia. Las pupilas de Charles se contrajeron. Hacía tiempo que sospechaba que algo raro pasaba con Arisuin Nagi, pero el chico nunca había mostrado mala intención hacia los demás. Nunca esperó que las cosas se desmoronaran aquí. Los detalles pueden esperar. Vuelvo a la academia ahora mismo. Estella, por favor, cuida de Kagami. Diciendo eso, Charles salió del almacén, con alas de fuego extendiéndose desde su espalda mientras se elevaba hacia el cielo. Alice. No hagas ninguna tontería, murmuró Charles, mientras su cuerpo ya atravesaba las nubes. Capítulo 98. Academia Akatsuki. Charles voló a una velocidad increíble, acelerando más allá de la velocidad del sonido y creando explosiones sónicas en el cielo. En poco tiempo, llegó encima de la Academia Agun y vio humo negro elevándose desde allí. Cuando desvió la mirada hacia las puertas de la escuela, vio lo que estaba sucediendo. Kurogane Iki y los demás acababan de regresar en autobús del campo de entrenamiento conjunto en la Academia Chimon, y ellos también vieron el humo que se elevaba desde la dirección de Agun. Tras estacionarse el autobús, se reveló la identidad de los atacantes. De los 7 atacantes, 6 eran concursantes de las otras 6 academias de las 7 estrellas. Estos individuos revelaron que en realidad eran estudiantes de una institución secreta conocida como la Academia Akatsuki. Su objetivo al atacar la Academia Agun era asegurar un lugar para Akatsuki en el próximo Festival de Arte de la Espada de las 7 Estrellas. La Academia Agun fue reconocida por la Liga Internacional de Magos Caballeros como una escuela de primer nivel. Ser atacada, especialmente por estudiantes de otras escuelas, fue mucho más que una simple pérdida de prestigio. La Liga monopolizó toda la educación de los magos caballeros en Japón. El Festival Anual de las Artes de la Espada de las 7 Estrellas era un escaparate para justificar dicho monopolio y reafirmar la legitimidad del sistema ante el público. Pero si otra institución produjera blazers aún más fuertes, las implicaciones serían graves. Por lo tanto, la liga no pudo ceder ante el desafío de Akatsuki. Tal como deseaba Akatsuki, se les concedería un lugar en el torneo. La confianza de la Academia Akatsuki provenía de su innegable fuerza. Ocultos en las sombras como la octava academia, todos los miembros de Akatsuki eran luchadores de élite del inframundo, reclutados específicamente por una determinada organización y contratados por rebelión para desafiar a la liga. Kurogane Iki y los demás se quedaron frente a las 7 figuras. Y a un león negro. La presión abrumadora y el instinto asesino no dejaban lugar a dudas sobre la amenaza que representaban. Con un estruendo atronador, como un meteorito cayendo del cielo, una figura envuelta en llamas aterrizó entre los dos lados. Las llamas y el polvo que se alzaba se dispersaron, revelando la figura en el centro. Charles dio un paso al frente, examinando primero a los 7 miembros de Akatsuki y luego volviéndose hacia Arisuin Nagi. Alice, nos debes una explicación de lo que pasó con Kagami. Arisuin esbozó una sonrisa irónica. Sus planes recién trazados acababan de ser completamente trastocados. ¿Quién habría predicho que Charles haría una entrada tan dramática? Kurogane Iki se puso frente a Arisuin y le dijo a Charles: no te preocupes. Alice es nuestra aliada. Entonces pareció que Charles entendió algo y desvió su mirada hacia otro lado. Entonces, ¿estos muñecos falsos estaban destinados a probar la lealtad de Alice, eh? Arisuin parecía sorprendido. Acababa de confesárselo todo al grupo en el autobús y había propuesto un plan de ataque contra la Academia Akatsuki. Pero ahora, aunque lo que parecían ser marionetas, Charles ya las había identificado. Arisuin no creía haber cometido un desliz. Entonces, ¿cómo lo habían descubierto? Si algo era inexplicable, tenía que deberse a alguna habilidad desconocida de los Blazers. Alice, ten cuidado. Kurogane Iki, que también sabía leer el ki, sintió algo y le advirtió. Arisuin se dio cuenta del peligro justo a tiempo y activó su habilidad, hundiéndose en su sombra. Dagas de plata impactaron contra el suelo donde había estado. Si no se hubiera movido, lo habrían ensartado. Arisuin emergió de otra sombra y miró la figura que había aparecido repentinamente detrás de él. Era un niño bajito, con una sonrisa inocente y infantil, y una daga de plata en la mano. Shinonome a mano. Fuiste tú. Arisuin comprendió al instante cómo se había descubierto su traición.
La habilidad de este chico aparentemente frágil podía, sin duda, revelar sus pensamientos. Qué lástima. Perdí una oportunidad tan perfecta. Pero impresionante. Descubrí mi poder tan rápido. Se giró hacia Kurogane Iki y dijo con una sonrisa alegre: es bueno verte de nuevo, Kurogane-senpai. Estoy realmente feliz de que nos volvamos a encontrar. Kurogane frunció el ceño. Se habían visto una vez durante el campamento de entrenamiento. En ese momento, Iki se encontró con un asesino al azar en la calle, pero Amano intervino primero, de una manera extraña e inexplicable, para detener el crimen. Después, Amano afirmó ser un gran admirador de Kurogane y se había mostrado demasiado amistoso. Pero a través de su ki, Iki solo percibió hostilidad por parte del chico. Así que nunca creyó una palabra de lo que dijo Amano. Charles extendió la mano y agarró algo en el aire, algo que de repente se solidificó como una tela arrugada, y reveló una figura con ropa gruesa. Se había agarrado a un dispositivo espiritual que parecía una motosierra. Todoroki Yui, inmóvil. Si quieres atacar por sorpresa, tu intención asesina es demasiado obvia. Aunque el rostro de Todoroki Yui estaba oculto bajo una gruesa túnica, su sorpresa era evidente. Una asesina profesional de una familia de asesinos, con la habilidad de un aliado que ocultaba su presencia, su emboscada había fracasado. Pero la fuerza física de Charles era mucho mayor que la suya. No tuvo más remedio que recuperar su dispositivo y retirarse. Te lo dije, este tipo del templo Shindoryu no es alguien con quien puedas meterte así como así. Como si fueran figuras que salieran del humo, aparecieron más individuos uno tras otro. Las 7 figuras que previamente habían estado frente a ellos cayeron al suelo. El sonido de la madera al golpear la tierra reveló su verdadera naturaleza. Eran marionetas comunes y corrientes, animadas por un titiritero, dijo Charles. Y su apariencia realista se debía a la habilidad de alguien más. Un hombre con aires de bufón llamado Iraga Reisui aplaudió. Bien visto. Solo gracias al toque artístico de Sharalabud Lily pudimos lograrlo. Charles miró a Sharalabud Lily, que no llevaba nada más que un delantal manchado de pintura, luego volvió su mirada hacia Iraga. Esa magia. Tú eres quien nos atacó en Odawara con marionetas, ¿verdad? Iraga se quedó paralizado. En este mundo, las personas no podían identificarse mediante firmas mágicas, solo mediante poderes. Ni siquiera él esperaba que eso lo delataría. Justo cuando abrió la boca para decir algo, apareció un destello de llamas y luego todo fue envuelto por una mano en llamas. Auge. Charles estrelló a Iraga contra el suelo como si fuera una muñeca rota. El impacto hizo temblar la tierra. La máscara de Iraga se hizo añicos bajo la presión. Eres un cobarde bastardo. Solo otro títere. Pero tarde o temprano encontraré tu verdadero yo. En un instante, la Academia Akatsuki perdió a un miembro. Y el resto de Akatsuki comprendió por qué Charles había sido considerado la mayor e impredecible amenaza para todo su plan. Capítulo 99. Enfrentando a la Academia Akatsuki. A Charles no le importaba por qué la Academia Akatsuki había atacado la Academia Agun. Lo único que importaba era que estas personas eran aliadas de ese bufón. Y eso solo significaba una cosa: no necesitaba explicaciones. Solo necesitaba luchar y derrotarlos. Los miembros de la Academia Akatsuki también percibieron las intenciones de Charles. No les costó mucho adivinar qué estaba pensando. Su plan original era aplastar por completo la Academia Agun. Las cosas se habían salido del guión, pero ya era demasiado tarde para retirarse. Además, eran élites de la rebelión, no había forma de que huyeran de una pelea. Entonces, después de que Charles derribara a Iraga Reisui de un solo golpe, los demás lanzaron su ataque. Un enorme león negro se abalanzó hacia adelante, con sus patas tan anchas como piedras de molino. En su parte trasera iban 2 personas. Una chica de cabello rosado con un parche en el ojo se puso de pie con las manos en las caderas y declaró: mi sirviente, la bestia mágica Esfinge, no es una bestia común. He aplicado el ritual del linaje maldito, grabando el mal en su sangre y alma para liberar el poder oscuro que lleva dentro. Un simple cuerpo humano jamás podría hacerle frente. Su doncella tradujo rápidamente. Lo que la joven quiere decir es: con mi collar de obediencia, puedo convertir a cualquier criatura con collar en una forma de mi dispositivo. Dado que un león ya supera a un humano en poder puro, darle acceso a la magia lo vuelve extremadamente poderoso. La chica que llevaba el parche en el ojo y vestía ropa formal era Fumizuki Rina, sin lugar a dudas un Atsnibi en toda su extensión. Sus líneas excesivamente dramáticas, combinadas con el comentario inexpresivo de su criada, agregaron una capa extrañamente cómica a la intensa batalla.
Pero como explicó su criada, la habilidad de Fumizuki Rina era innegablemente poderosa. En este mundo, la magia era considerada una fuerza determinada al nacer el destino mismo. Sin embargo, Rina podía otorgar magia a criaturas que no la tenían. El león que controlaba, llamado Esfinge, tenía fácilmente un poder de combate comparable al de un Blazer de rango B. El título de maestra de bestias era bien merecido. ¿Ah, sí? ¡Qué fuerza tan impresionante! Dijo Charles desde debajo de la enorme pata de la Esfinge. El león inclinó su enorme cabeza y una expresión de confusión inquietantemente humana cruzó su rostro. Fumizuki Rina reflejó su sorpresa. Cuando el león levantó la pata, vieron lo que había sucedido. Charles se quedó allí, habiendo recibido el golpe con una sola mano. Con las espadas gemelas, Dragon Slayer y Dragon Bane, manifestadas en sus manos, Charles presionó su palma contra la pata del león y respiró profundamente. ¡Ja! Con ese único grito, la esfinge y las dos chicas en su espalda salieron volando como si hubieran sido golpeadas por un martillo de guerra. Los demás solo podían mirar en estado de shock, sin entender lo que acababa de pasar. Solo dos personas lo entendieron. Touka miró a Kurogane Iki con incredulidad. Iki, sin embargo, sonrió y dijo: Ese es Charles. Ya domina ese movimiento. Touka lo reconoció de inmediato, era la misma técnica que Iki había usado en su duelo con ella, la que destrozó su dispositivo. Aunque visualmente eran diferentes, el principio era el mismo. Usando el flujo de Ki para manipular y liberar magia en un instante, causando una destrucción masiva. Charles le había enseñado esta técnica de Ki al propio Iki, así que dominarla una vez que conoció la teoría fue natural. De repente, la escarcha se extendió por el suelo, congelando los pies de Charles. Era Tsuruashi Mikoto, Frosted Smile, el único miembro de Akatsuki que Charles había conocido previamente. Era una ex concursante de la Academia Chimon, y se conocieron brevemente durante el entrenamiento. Su manipulación de elementos le permitía controlar el aire frío, capaz de congelar la materia hasta el cero absoluto. El hielo y el fuego eran opuestos por naturaleza. Pero con una clara brecha en el poder mágico, sabía que no podía congelar a Charles directamente. Simplemente estaba creando una brecha. Todoroki Yui, empuñando su dispositivo con forma de motosierra 100 pies cortador de tierra, atacó hacia el cuello de Charles. Su poder de ataque era de rango A, gracias exclusivamente a su dispositivo. A diferencia de las espadas normales, su motosierra podía destrozar el acero con el más mínimo roce. Las llamas estallaron y derritieron la escarcha al instante. Charles levantó el brazo para bloquear la motosierra que se aproximaba. Saltaron chispas y la motosierra salió despedida. A pesar de su potencia, la diferencia de fuerza física era enorme. La defensa de Yui estaba completamente expuesta. Con el pecho y el abdomen al descubierto, Charles no dudó. El puño de hierro del dragón de llamas. Pero justo cuando su puñetazo aterrizó, la fuerza regresó completamente a él, obligándolo a retroceder varios pasos. Por eso te llaman inmóvil, la habilidad de Todoroki Yui era una interferencia conceptual que reflejaba los ataques. A diferencia de la habilidad de tipo absorción y retorno que Charles había visto antes, la de ella requería menos preparación y dejaba menos aberturas. Y sus atributos físicos eran muy superiores. Intentar usar el mismo truco de antes no funcionaría. Pero la apertura que creó no se desperdició. Fumizuki Rina, ahora montado nuevamente en la esfinge, lanzó otro asalto. La carga del rey bestia. La esfinge se abalanzó sobre Charles. Con un cuerpo de ese tamaño moviéndose a velocidades que rivalizaban con las de los blazers de agilidad, el impacto sería inmenso. Charles, sin embargo, no pareció impresionarse. Esta cosa no tiene vida. ¿A quién intentas engañar? ¿Qué? ¿Se dio cuenta? ¿Cómo? Cerca de allí, la chica rubia que llevaba solo un delantal manchado de pintura murmuró confundida. Incluso antes, sus maniquíes habían sido descubiertos. No entendía qué le faltaba a su obra de arte perfecta. Sar Alabud Lily, conocida como Da Vinci el Sanguinario, estaba profundamente perturbada. La pintura era el único propósito de su vida. Esta esfinge fue su creación, un muñeco con un poder igual al original. Pero aún así, no pudo derrotar a Charles. Charles saltó en el aire y dejó caer su pierna como si fuera un hacha de batalla, destrozando la falsa esfinge. Detrás de los restos destrozados se encontraba el verdadero Fumizuki Rina. Déjale ser testigo de tu verdadero poder, esfinge. A su orden, la esfinge le rugió a Carlos. Mi ritual de linaje maldito extrae poder oscuro. Esta es la intimidación del rey bestia. Una técnica devastadora que solo posee el rey de las bestias.
Mike Charlotte tradujo con calma lo que la jovencita quiso decir con arrogancia. Es ahora que lo he convertido en mi dispositivo, puede usar magia y técnicas de espada. Genial, ¿verdad? Charlotte. Esa última parte fue innecesaria. Mis más sinceras disculpas, mi señora. Mientras los dos discutían, Charles aterrizó y la esfinge cargó. Charles levantó la cabeza. Sus pupilas verticales brillaban en sus ojos. Fuera. La esfinge se congeló a mitad de la carga, casi arrojando a sus jinetes. Como bestia, percibía el peligro con mayor agudeza que los humanos. Y ahora mismo, sentía claramente la presencia de un depredador mucho más aterrador que él. Avanzar significaba la muerte. Ignoró la orden de su amo y dio media vuelta, huyendo a una velocidad aún mayor. Oye. Esfinge, ¿qué haces? Vuelve. La voz de Fumizuki Rina se hizo más distante hasta que desapareció por completo. Charles se enderezó y miró a los enemigos restantes. He reunido suficiente información. Ahora. Es hora de terminar con esto. Una nota rápida sobre los magos de Dragon Slayer que se marean. Mucha gente menciona esta característica en los comentarios. En la obra original, esta mecánica siempre fue bastante vaga. Aunque la explicación es que el poder del dragón daña los canales semicirculares, el oído interno, lo que dificulta el equilibrio, los síntomas parecen ser en gran medida psicológicos. Mientras no piensen que algo es un vehículo, están bien, al igual que Natsu y Api. Además, como nuestro protagonista tiene una habilidad de vuelo, no será contrarrestado tan fácilmente. Capítulo 100. Aplastando al enemigo. Aunque Kurogane Iki no se había unido a la batalla, permaneció muy alerta, especialmente hacia los dos miembros de la Academia Akatsuki que aún no habían actuado. Uno de ellos era Kurogane Ouma, el hermano mayor de Iki. Claro que Iki conocía bien a su hermano mayor. Ouma quería un duelo mano a mano con Charles. Por eso no se había metido en el caos de la refriega. Iki comprendió la búsqueda inflexible de fuerza de su hermano y creyó que nunca recurriría a ataques furtivos. Pero aquel de quien más desconfiaba era de Shinomiya Amane. Ese chico, con una habilidad peligrosa y una mente aún más peligrosa, tenía a Iki nervioso. Shinomiya Amane notó la cautela de Iki y sonrió. No me mires así, senpai. No haré nada más. Usar el ki para leer la veracidad de las personas normalmente era efectivo, pero el ki de Amane no era más que un remolino caótico de malicia, completamente ilegible. Aún así, Iki todavía captó el error en sus palabras. Si no. ¿Ya hiciste algo, no? Preguntó con frialdad, apretando con fuerza a Intetsu. ¿Quién sabe? Respondió Amane con una sonrisa indescifrable. De hecho, Amane ya había tomado medidas, aunque nadie se había dado cuenta y no tuvo ningún efecto. La verdad sobre la habilidad de Shinomiya Amane no era, como Iki sospechaba, una simple previsión. Era algo completamente distinto. Bendición excesiva de la diosa. El nombre sonaba impresionante, pero la habilidad en sí era simple. Podía elevar una de sus propias estadísticas a un nivel roto. En el caso de Amane, esa estadística era suerte, calificada como S. Según la Liga Internacional de Caballeros Magos, A era la clasificación más alta posible para una estadística. Incluso alguien como Estella, con una producción mágica mucho mayor que la de un Blazer promedio, seguía siendo clasificada como A. Pero un rango S significaba que la suerte de Amane había trascendido los límites conocidos del sistema. Con esta suerte de rango S, siempre que Amane pidiera un deseo, el destino mismo encontraría una forma de concederlo, como si fuera el favorito de la diosa del destino. Si Amane deseaba un lugar en el Festival de Arte de la Espada de las 7 Estrellas, la desgracia azotaría a todos los que se interpusieran en su camino. Heridas, fallos en la magia, accidentes. El destino se doblegaría para allanarle el camino. Fue exactamente esta anomalía la que llevó a Kusakabe Kagami a comenzar a investigar la Academia Akatsuki. Amane ya había pedido su deseo que Charles perdiera. Normalmente, el destino intervendría un desliz, un fallo de magia o cualquier otro contratiempo le ocurriría, y los demás miembros de Akatsuki acabarían el trabajo. Pero esta vez, el destino no pudo conmover a Charles. Se aferró al hilo de la victoria con demasiada fuerza como para que el destino pudiera cortarlo. Tal como Charles había dicho, ese momento todo se había tratado de recopilar información sobre la Academia Akatsuki. Ahora que tenía el panorama completo, era hora de terminarlo. El primero fue Todoroki Yumi. Charles adoptó la postura de un corredor y luego se dirigió hacia ella como un rayo de luz. Puño de los 4 símbolos, pájaro vermellón. Impulso celestial. La visión dinámica de Yui era increíble. De hecho, vio a Charles moverse.
Pero eso no significaba que su cuerpo pudiera reaccionar a tiempo. Así que, cuando el puño de Charles se acercaba, no podía bloquearlo. No tenía por qué hacerlo, su habilidad reflejaría el ataque. Charles atacó. Para sorpresa de todos, Todoroki Yui salió volando, doblando su cuerpo en el aire antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. Por cómo quedó, no volvería a levantarse. Increíble. Kurogane Ouma no pudo evitar elogiarlo. Comprendió cómo Charles lo había logrado. El golpe inicial de Charles había sido reflejado, pero había aplicado una fuerza aún mayor en el momento en que rebotó, abrumando el reflejo y conectando un golpe directo. Uno menos. Charles giró la cabeza y luego comenzó a caminar hacia Tsuruashi Mikoto. Tú, no te acerques más. A pesar de haber llegado a cuartos de final del Festival de Arte de la Espada de las 7 Estrellas del año pasado, Mikoto mostraba una sorprendente falta de confianza. Por eso se había aliado con figuras sospechosas como Ibaga Reisui. Ahora podía sentir claramente que el peligro se acercaba y el pánico la invadió. Pero Charles solo aceleró el paso. Ella activó su habilidad. Su dispositivo, un monóculo, le permitía concentrarse en un objetivo y reducir el área circundante a cero absoluto en un instante. Ningún cuerpo vivo podría sobrevivir a semejante frío. A esas temperaturas, incluso la médula ósea se congelaría y el corazón se pararía. Ese era su noble arte, el mal de ojo del dios de la muerte. Debido a que se activaba mediante la vista, su velocidad de disparo, alcance y potencia eran de primer nivel. Pero desafortunadamente para ella, su oponente era Charles, ya en su modo sangre de dragón. De su cuerpo brotaron enormes columnas de vapor. El calor abrumador anuló incluso el cero absoluto. Cada uno de sus pasos sonaba como una sentencia de muerte para Mikoto. Su monóculo brillaba furiosamente, lanzando continuamente su arte noble, pero no hacía nada. Charles la alcanzó. Un rápido golpe le dio en el cuello. Puso los ojos en blanco y se desplomó. Dos abajo. Charles se volvió entonces hacia Sara. Ella había estado pintando en su lienzo, que también era su dispositivo, sin parar. Incluso mientras lidiaba con Mikoto, ella no había dejado de crear sus obras. Pero no creaba solo por el arte. He leído la información pública, dijo Charles. Dicen que la habilidad de Sara la Woodlily es un tipo de interferencia conceptual que manipula el color, magia del color. Pero esa no es tu verdadera habilidad, ¿verdad? Sara levantó la vista brevemente. Así es. Mi verdadera habilidad. Te la mostraré ahora. Retrato satírico fantasma. Mientras su pincel recorría el lienzo, múltiples figuras vestidas con kimonos aparecieron ante Charles. La verdadera habilidad de Sara le permitía convertir imágenes en realidad, al igual que la esfinge que había dibujado anteriormente. Las ilusiones podían usar las mismas habilidades y artes nobles que sus contrapartes reales. Esta vez, había dibujado a uno de los blazers más poderosos que conocía Kurogane Ouma. Ella convocó a 6 de él, cada uno con el mismo poder temible que el real. Garra del dragón celestial de la luna creciente. 6 Oumas proyectados desataron su arte noble simultáneamente, cruzando el campo de batalla con vientos cortantes. Este era el aterrador poder del Ouma original, y Sara lo había replicado perfectamente. Aburrido. A Charles no le interesaba perder el tiempo con ilusiones sin alma. Habilidades como las de Sara no eran diferentes a las de los titiriteros. Si derrotas al usuario, las ilusiones caen. Puño de los 4 símbolos, dragón azul. Agua fluyente. Al igual que el impulso celestial, esta era una técnica de juego de pies. Pero a diferencia del pájaro vermellón que embestía, el dragón azul estaba diseñado para la evasión. Charles se movía a paso de hombre, nada llamativo, pero se deslizaba entre los ataques superpuestos como si fuera agua corriente, intocable. El juego de pies parecía una ilusión, imposible de rastrear. Por mucho que el enemigo lo intentara, se movía como agua entre los dedos. Era una técnica que solo se lograba dominando la habilidad al máximo. El agua siempre encuentra su camino. Así también lo hizo la forma del dragón azul. Los cuadros sin alma son inútiles en batallas como la nuestra, dijo Charles, antes de asestarle un fuerte puñetazo en el estómago a Sara. Su cuerpo era mucho más frágil de lo esperado. De un solo golpe, cayó. En su caballete se podía ver una figura a medio terminar, casi en blanco, salvo por grandes franjas de un blanco absoluto. Charles dejó escapar un suspiro lento. Menos mal que no lo había dudado. Si ella hubiera terminado esa pieza, las cosas podrían haberse complicado. Luego miró a Kurogane Ouma. Ya estoy calentando. Tú eres el siguiente. Y hasta aquí llegamos.
Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.